Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es que es muy cotidiana para nosotros porque nos presenta a los pastores que van a anunciar lo que vieron, lo que les fue revelado. Van a hablar y alabar y a contar a José y a María lo que los ángeles le revelaron a ellos sobre el nacimiento de Jesús, sobre quién era Jesús, que es un poco la actitud que tenemos nosotros los cristianos. Nosotros estamos llamados a dar testimonio de algo que hemos recibido, no de algo que nos pertenece. ¿Sí? No hemos sido llamados a privatizar el Evangelio o a hablar de lo que nosotros solamente conocemos o simplemente de nuestra experiencia de Dios, sino que lo que transmitimos es lo que Dios ha ido revelando al hombre. Por eso nosotros somos simplemente custodios de una verdad que no nos pertenece. No somos los dueños de la verdad, sino que somos ministros de la verdad, de esa verdad que se ha revelado al mundo, se ha hecho carne en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, lo que nosotros vamos a anunciar cuando hablamos de Jesús a los demás no es nuestro parecer, ni lo que nosotros somos capaces de conocer de Dios, sino que tenemos que transmitir la verdad, lo que la Iglesia nos enseña, ser auténticamente, no inventaron, no agregar. Es importante porque nosotros somos servidores de una verdad. Nuestra vida se nos ha revelado y a través de la Sagrada Escritura se nos ha dado a conocer, a través de la tradición se nos ha dado a conocer y se nos da a conocer a través del magisterio de la Iglesia. No es lo que a mí me parece que está bien, no es lo que yo creo que deben ser las cosas, sino que es lo que Dios ha revelado. Y lo que Dios ha revelado a través de ¿quién? De la Iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso si la Iglesia me dice en orden a la fe y lo que se deduce en orden a la práctica de la fe, qué está bien y qué está mal, yo tengo que obedecer. Y ahí es donde se juega la humildad del cristiano, saber de que somos portadores, testigos, testimonio de una verdad que no nos pertenece. Por eso no puedo hacerme una religión a mi medida, lo que a mí me parece. Muchas veces enseñamos cosas como si fuesen verdad absoluta y en realidad son prácticas. Muchas veces nosotros nos ponemos muy rígidos y muy duros con situaciones o con modos de ser que simplemente son prácticas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los ministros del altar. La Iglesia Católica permite que haya mujeres que sean ministros de la Eucaristía, permite que haya mujeres que sean monaguillos, que ayuden en el altar, lo permite. Pero como a veces se asocia el servicio al altar al sacerdocio, no dejamos subir a las mujeres. Y si un sacerdote lo hace, es un desastre, es un progresista, es alguien que no sigue las normas de la Iglesia, cuando contrariamente la Iglesia permite. Pero como no sabemos lo que enseña la Iglesia, nos volvemos talibanes de las cosas que nos han enseñado. Y defendemos a rajatabla y criticamos y nos escandalizamos y nos martirizamos por cosas que no son doctrina de fe, que son simples prácticas. Simples prácticas. Ejemplo. Pero hay un montón de situaciones en nuestra vida de fe que son simples prácticas, que son opciones que por ahí ha hecho un sacerdote en orden a lo que la Iglesia permite y que las hemos llevado a la enésima potencia y nos ha llevado al pecado. Porque criticar es pecar, juzgar es pecar, sin saber incluso. Otro ejemplo muy grande que a veces nosotros desconocemos de la doctrina de la fe que nos lleva a juzgar es si una persona
se separa de su mujer que se ha casado por iglesia y comulga, algunas personas se enojan, siendo que la iglesia permite que comulguen, porque esa persona no ha incurrido en pecado hasta que no forme otra pareja. Hasta que no forme otra pareja, la persona que está separada puede comulgar tranquilamente porque no ha cometido adulterio. Simplemente no convive con su esposo o con su esposa. Puede comulgar tranquilamente. Y si forma pareja y deciden vivir como hermanos, es decir, sin tener relaciones sexuales, también pueden comulgar. Y a veces vemos personas que conviven, que tienen una unión que no es su matrimonio, y comulgan y juzgamos nosotros de que están comulgando en pecado. No lo sabemos. Si esas personas han decidido vivir como hermanos y acompañarse, pueden comulgar tranquilamente. Y juzgamos. O, como ha pasado en otras iglesias, el sacerdote ha dicho que los que están separados no pueden comulgar. Listo, no comulga más nadie. Y si comulga un separado, qué desastre ese sacerdote que le da la comunión. ¿Qué sabe uno? ¿Qué pasa en esa pareja? ¿Qué pasa en esa decisión? ¿Qué sabe? Y así nos volvemos nosotros predicadores y defensores de verdades que no son de la iglesia, que son prácticas. No es lo que hicieron los pastores. Los pastorcitos que se acercaron a Jesús hablaron y enseñaron y contaron lo que vieron, lo que se les reveló. Por eso es importante que nosotros nos formemos bien en nuestra fe, no para tener razón, no, sino porque en la medida que más conocemos la doctrina, en la medida que más conocemos la fe, en la medida que más conocemos a Jesucristo, más lo podemos amar y mejor lo podemos servir. Porque si yo no conozco a mi esposo plenamente, estoy amando a alguien que no es real. Estoy amando una ficción. Lo mismo pasa con Dios. Si no lo conozco bien, estoy amando una ficción, algo que me armé en mi cabeza, lo que a mí me parece que Dios es, pero no a Dios. Por eso formarse, que no es lo mismo que informarse, tener sabiduría de Dios, que no es lo mismo que ser un erudito de las cosas de Dios. Informarse es tener información en la cabeza, formarse es transformar la vida y acomodar mi vida en orden a lo que Dios me va revelando y me va mostrando. Es distinto, me va formando, me va dando forma. La sabiduría es la capacidad de conocer las razones primeras y últimas de las cosas. No es lo mismo que la erudición, que es conocer datos. La sabiduría es un modo de vivir, un modo de encarar la vida. Por eso tenemos que formarnos y tenemos que conocer a Dios. Por eso San Jerónimo decía, el que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Yo no puedo decir que conozco a Jesús si no leo la Biblia, si no conozco el Evangelio. Estoy conociendo y amando a alguien a oídas, simplemente, por lo que otros me dijeron, solamente. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque la verdad al accionar en nuestra vida no nos pertenece. Primero porque no es un conjunto de ideas, como dice Benedicto XVI. Tampoco es un montón de orientaciones morales, sino que es una persona. Jesucristo vivo que actúa, transforma y acompaña la vida de la iglesia y de los cristianos. No es mía la verdad, no es lo que a mí me parece. Por eso a veces escuchamos decir que cada cura tiene su librito, y eso está mal. Porque el librito del cura, ¿cuál tiene que ser? El catecismo. El librito del cura, ¿cuál tiene que ser? El librito del cura, ¿cuál tiene que ser? Los documentos de la iglesia. El librito del cura, ¿cuál tiene que ser? Lo que enseña la iglesia. Oficialmente, no lo que le parece.
oficialmente. Entonces encontramos curas que dicen, no, el incienso no va, no, eso es cosa vieja, eso mentira. Para las solemnidades y los cultos solemnes la Iglesia prevé el incienso, tiene que haber. No, el latín no va más, eso es viejo, mentira. Concilio Vaticano II prevé que el ordinario de la misa pueda hacerse en latín e insiste que los cantos litúrgicos se vayan orientando hacia el canto sagrado, que es el griego. Pero a veces otros dicen la guitarra está prohibida en la iglesia porque eso no va, tiene que ir el órgano. Mentira. Concilio Vaticano II dice que hay otros instrumentos que se pueden aplicar en la celebración litúrgica, entre ellos está ese, que es la guitarra, que no es signo ni de progresismo, ni de infidelidad, ni de menos amor a la liturgia. Ahora, que los cantos estén orientados al latín y al canto religioso gregoriano no significa que cuando un canto no es ni gregoriano ni latín sea una porquería. Y vamos a encontrar enseñanzas que sí dicen eso, contrariamente a lo que enseña la Iglesia. Por eso es importante saber que lo que nosotros tenemos que transmitir es lo que transmite la Iglesia, que es a la que Dios le ha dado el poder de custodiar una verdad que es la revelación del corazón de una persona, de Jesucristo. No lo que a mí me parece más adecuado, no lo que a mí me parece más correcto, sino lo que me dice la Iglesia. Y es importante saber de que simplemente somos servidores, porque Dios no nos regala las cosas ya hechas. Hay muchas cosas que la Iglesia tiene que ir desarrollando. ¿Por qué? Porque Dios se revela hasta un punto y esa revelación es plena, pero también es dinámica. Dios a lo largo de la historia nos va enseñando a vivir, nos va enseñando a rezar, nos va enseñando a recibirlo. Lo que pasa es que queremos siempre que Dios sea patente. Quiero que Dios me sane, enseguida. Quiero que Dios me ayude económicamente, enseguida. Queremos que todo sea mágico. Por eso el otro día escuchaba un predicador católico que dice, le pedí al Señor fortaleza y me presentó en mi vida dificultades, para que en medio de ella desarrolle la fortaleza. Le pedí al Señor sabiduría y me mandó tribulaciones, para que desarrolle el conocimiento y la sabiduría de su mano, de su voluntad en el medio de las dificultades. Le pedí al Señor que me regalara el don y la virtud de la paciencia, y Él me mandó personas que eran insoportables, situaciones que me generaban ansiedad, para que en el medio de ella pueda desarrollar la paciencia. Le pedí al Señor fe y mandó oscuridad, para que no me agarre de los beneficios, de los dones, de la fe, de los sentimientos de la fe, sino que simplemente confíe en Él, aunque no vea. Porque así obra Dios. Cada vez que pedimos algo, Él nos da la posibilidad de desarrollar lo que pedimos, pero no de forma mágica. Se requiere el esfuerzo del hombre, se requiere la voluntad del hombre, se requiere la libertad del hombre, se requiere la decisión del hombre. Porque Dios quiere que seamos plenamente humanos y plenamente divinos en nuestra fe. No va a anular nuestra dimensión humana. Pero yo quiero rezar y que Dios me regale todo rezando. Dios no actúa así. No es la manera que Dios tiene de orar. Por eso el Salmo dice, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. El Señor nos va a dar los instrumentos para
que no nos peleemos con nuestro entorno, sino que trabajemos en nuestro entorno. De tal manera que donde hay conflicto yo desarrolle la paz, la paciencia. De tal manera que donde hay violencia yo desarrolle la empatía, el amor, el perdón, la sanación. Cada vez que estamos en una situación adversa, hay posibilidad de crecer. ¿Cómo florece un árbol? Podándolo. Con esto termino. En el seminario teníamos un sacerdote que le agarró una enfermedad parecida, una enfermedad de la mielina, quedó todo paralizado, no podía hablar, nada. Y nosotros los seminaristas nos turnábamos para rezar con él. Él estaba todo postrado, con un cartelito, le marcábamos el abecedario, él cerraba los ojos, que era lo único que podía mover, y íbamos armando frases de lo que él nos pedía. Y un día que voy a rezar con él, viene el terapeuta, el fisioterapeuta, que le hacía hacer los ejercicios. Y eso le implicaba a él un dolor imposible. Un dolor imposible. Entonces el terapeuta lo levanta grandote, le empieza a hacer sonar todos los huesos. Él en el fondo hacía un ruido así porque no podía hablar. Y se le caían las lágrimas del dolor mientras lo movían. En el medio de ese dolor me mira y me sonríe. En el medio de su dolor me mira y me sonríe. Después de estar 40 minutos sufriendo y llorando porque le movían las articulaciones, se va el terapeuta y yo sigo rezando con él. Y me pide que le pase el abecedario porque me quería decir algo. Y la frase que él me dice me ha quedado grabada en mi corazón siempre, porque me dijo, ten cuidado con lo que pedís, porque Dios escucha. Yo pedí configurarme con su cruz y Dios me configuró con su cruz. Es decir, Dios escucha la oración, pero por ahí no de la manera que nosotros queremos. Es como Él nos concede todo aquello que sirve para nuestra vida eterna, para la salvación. Entonces, por supuesto que si le pido paciencia, Dios va a hacer que la desarrolle. Y bueno, y va a implicar conflicto, va a implicar situaciones donde tenga que ejercitarla. Va a implicar eso. Dios realmente nos va a dar las herramientas para que desde lo humano podamos ser plenos. Y a través de esa plenitud pueda llegar también la fe, lo divino. ¿Por qué? Porque la gracia supone, necesita, depende de la naturaleza. Si la naturaleza humana no está bien desarrollada, la gracia no puede transformar ni actuar. En donde hay taras, donde hay trabas, donde hay situaciones humanas que no se pueden resolver por enfermedades psiquiátricas, psicológicas, etc. Y bueno, ¿cómo le vas a pedir paciencia a una persona que es obsesiva compulsiva? ¿Cómo le vas a pedir cordura a una persona que tiene brotes psicóticos permanentes? Porque la gracia supone la naturaleza. Entonces Dios va a darnos los medios para que nosotros humanamente desarrollemos una naturaleza plena, apta, para poder recibir su gracia. Por eso no alcanza solamente con rezar y pedir, sino que hay que rezar, pedir y poner los medios para obtener lo que pedimos, para que la gracia actúe. Porque como dice San Agustín, el que te creó necesitó de vos para crearte, necesita de vos para salvarte. El que te creó sin ti, necesita de ti, no puede salvarte sin ti, dice San Agustín. Necesita de lo humano, así ha querido Él, por eso se ha encarnado. Y hoy la Iglesia nos muestra a través de este Evangelio de que somos nosotros portadores de un bien que no es nuestro. Somos portadores de un mensaje que no nos pertenece. Somos servidores de una verdad que no es
privatizada por nosotros. Somos nosotros los que debemos responsablemente formarnos y conocer mejor a Dios a través de su iglesia, a través de su revelación, a través de la tradición, a través de la doctrina. Somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que saber que Dios nos va a ir regalando los medios para crecer. Aunque ese crecimiento implica romper estructuras humanas, mentalidades, formas, errores que tengamos en nuestra vida. Vamos a pedirle entonces en este día a Dios que nos regale la gracia, convertirnos en verdaderos servidores de la Iglesia, en verdaderos testigos de su revelación y en verdaderos testimonios de Él en nuestras vidas. Ave María Purísima.